Muy buenos días, bienvenidos. Qué gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Ya les extrañaba, decía ahorita antes de comenzar la grabación, que verdaderamente estos espacios son de edificación, principalmente para una servidora, para Emanuel. Dios hace vivas estas enseñanzas. A veces nos empieza a hablar en un área en específico de antemano y lo que venimos a compartir aquí es producto de lo que ha estado tratando con nosotros o de lo que ha venido hablando a nuestros corazones, pero también déjenme les digo que a veces compartimos una enseñanza desde lo que sabemos y en alguna temporada de nuestras vidas hemos experimentado, pero el sentido de humor del Señor predicamos y a la postre algo sucede, algo ocurre en nuestras vidas que el Espíritu Santo es así como, ¿te acuerdas lo que predicaste? Este es el momento de aplicarlo y decimos, híjole, sí es cierto, me siento en la silla como estudiante, ahora sí que ser ministrada por lo que alguna vez yo misma prediqué. Y bueno, el día de hoy no es una excepción. Algo recurrente que he estado escuchando en esta temporada y que el Señor terminó confirmándolo hace unos días. Yo estoy ahorita leyendo, no sé si les había platicado esto, pero yo empecé este año leyendo desde el principio la Biblia. Y bueno, para los que sienten así como que para todos los que traen ahorita la meta de la Biblia en un año, que hay estos planes de lectura donde te dividen toda la Biblia en un año, está muy bonito, es un propósito bastante ambicioso, aunque muy necesario también. A veces necesitamos desacomodarnos, pero habiéndolo ya aplicado yo en años anteriores, este año dije, me voy despacito, sin prisas, no importa hasta donde llegue al término del año, pero ir saboreando, ir desmenuzando más cada lectura. Y bueno, imagínense que empecé este año y apenas voy en Job, en el Antiguo Testamento. Entonces sí voy a un pasito tranquilo, pero gozándome de lo que el Señor me está hablando. Y justo en el libro de Job me confirmó hace unos días sobre este tema y voy a empezar con esta escritura que, dicho sea de paso, no les voy a hablar sobre Job, no tiene que ver sobre Job, pero sí fue curiosamente como como la marquita de por aquí es por donde me quiero ir. eh, o sea, el Espíritu Santo diciéndome, ¿verdad? Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Job, capítulo 1, versículo 10. Esto es, para dar un contexto, esto es Satanás hablando con Dios. Si recuerdan, el libro de Job, que dicho sea de paso no es un libro histórico, o sea, no es que esto tal cual sucedió como se relata. Sin embargo, es una conversación muy interesante cuando dice la palabra que que viene Satanás y entonces Dios le presume a Satanás sobre Job. Le dice, mira mi hijo, así como que como papá orgulloso hablando de su hijo. Y entonces Satanás cuestiona a Dios y le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Les decía que no voy a hablar sobre Job, sin embargo, este pasaje en particular o este verso específicamente, a mí hagan de cuenta que me saltó a la vista y el Espíritu Santo empezó a hablar mucho porque la enseñanza que hoy te voy a compartir se titula, para los que anotan, El Dios de la cerca. Y me voy a regresar para volverlo a repasar. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y por qué comienzo con esto?
Hubo un tiempo, hay unas librerías aquí en la República Mexicana, las librerías Gandhi, que por un tiempo tuvieron una campaña publicitaria bastante inteligente, creo yo, donde sus espectaculares, los anuncios, precisamente para promover la librería, iniciaban con una frase, eran así amarillos, la librería, la librería es amarilla, y entonces imagínate el espectacular completamente amarillo y solamente con una frase. O sea, ya mercadológicamente hablando, jalaba a la vista, era como que te llamaba la atención. Pero algo curioso que hacían era que lo tropicalizaban, por así decir, a los usos y costumbres propios de la región para captar tu atención y para animarte o para promover la lectura. Entonces, por ejemplo, yo vivo aquí en Jalisco y en Jalisco somos, digamos que algunas de las expresiones que son comunes y que están mal dichas, pero que son muy características de los que vivimos acá. Por ejemplo, en Jalisco se utiliza mucho la palabra ocupo para referirse a necesito, cuando sabemos que la palabra ocupo se refiere a que estás ocupando un lugar, un espacio, una posición. Sin embargo, los jaliscienses la utilizamos incorrectamente como para decir necesito, o sea, ocupo un lápiz, alguien páseme un lápiz, ¿no? Y entonces en esta publicidad decía, por ejemplo, leer te hará dejar de decir ocupo cuando lo que quieres expresar es necesito. No sé si me doy a entender. O sea, en otras palabras, era como decir necesitas leer para dejar de decir sandeces, ¿no? Para dejar de utilizar incorrectamente el vocabulario. Y les hago este ejemplo porque el Espíritu Santo me decía, me hablaba como en relación a esto, a este pasaje que vimos ahorita, sobre la cerca, cuando Satanás, frente a lo que Dios está diciendo, de cómo Job es un hijo que le enorgullece, Satanás dice, sí, pero es que lo tiene cercado. Y lo aterrizo a la campaña de las librerías Gandhi porque realmente hay una necesidad preponderante en la vida de cada uno de nosotros por conocer y tener una relación viva con Dios para dejar de decir cosas incorrectas, dejar de poner atributos al corazón o al carácter de Dios que no le corresponden y que vienen o salen desde nuestra ignorancia. Y voy a irlo como desmenuzando, pero ¿por qué creo yo que es algo indispensable? Conocer verdaderamente el carácter, el corazón, la forma en la que Dios obra. Su palabra dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Y si nosotros ese verso lo aterrizamos al día a día, hay muchas situaciones en las que tú y yo nos vamos a ver inmersos, donde instintivamente vamos a asumir qué es lo que Dios está pensando o qué es lo que Dios espera de nosotros en esa situación. Y si nosotros no le conocemos a Dios, si no conocemos su corazón, si no conocemos su palabra, es muy probable que vayamos a atribuirle a Dios algo que en realidad viene de nuestro corazón o viene de nuestra historia, viene de nuestras predisposiciones dado lo que nosotros hemos vivido. Y Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. O sea, hay una tendencia que viene desde nuestra naturaleza caída, que es buscar crear o hacernos ídolos consciente o inconscientemente, que cuando tú ya estás en Cristo, la realidad es que la mayoría de las veces inconscientemente, o sea, hay una tendencia de nuestra carne por levantar ídolos. Y si recuerdas, el primer mandamiento es no te harás ídolos, o sea, hay un solo Dios. Entonces, bueno, te estoy dando esta introducción porque el tema del día de hoy es el Dios de la cerca. Mira, hubo algo que Satanás no entendió y que se pone de manifiesto en este verso.
cuando Satanás le atribuye el corazón de Job inclinado a Dios por aquello que Job estaba recibiendo de Dios. De tal manera que Satanás dice, el momento en el que tú le quites esa protección, en otras palabras, el momento en el que Job pierda la bendición que hay sobre él, vamos a decir, ese estilo de vida, todo lo favorecido que él está, verás cómo no te da la espalda Job. Y venía desde el entendimiento torcido de Satanás, pero a ver, hagámonos una pregunta con toda honestidad. ¿No será que nosotros a veces también decimos que volteamos a ver a Dios, pero en realidad lo que nos interesa de Dios es la cerca que Él puede construir alrededor nuestro? En otras palabras, las bendiciones que puede soltar sobre nuestra vida. Y no está mal que busquemos las bendiciones de Dios, no está mal que en nuestra oración pidamos a Dios cosas, a Él le agrada concedernos cosas, sin embargo, nos deja en una situación muy vulnerable, produce un vínculo muy inestable cuando nuestra relación con Dios está ligada por causa de las bendiciones. Y esto no es algo nuevo, lo hemos planteado en otras ocasiones, pero hoy te lo quiero presentar desde una nueva perspectiva. ¿Por qué te digo esto? Porque conozco personas que hoy por hoy creen en Dios, que de alguna manera están buscando acercarse a Dios, tener una mayor relación con Dios, pero desde lo que ya conocen de Dios. Es decir, creen que pueden tener una relación, un vínculo profundo con Dios sin intencionalmente conocer el corazón de Dios. Y entonces son la clase de personas, y no lo digo a manera de juicio, o sea, creo que todos pasamos por este proceso en el camino a crecer, pero a lo que quiero llegar es que no creamos que simplemente por permanecer de manera automática va uno profundizando en el conocimiento y la intimidad con Dios. Es como decimos muchas veces en las reuniones, que en Inmunotech no hay derecho de antigüedad. O sea, no es porque después de cierto tiempo que estés tú ya inscrito en Inmunotech, te va a hablar Inmunotech y te va a decir, ay, notamos en nuestro sistema que tú ya tienes 2 años de membresía, de miembro en nuestra compañía, de tal manera que queremos ya otorgarte el rango de diamante, por ejemplo. No, tú podrás estar 5 o 10 años en el diamante, y si no haces cosas distintas, si no te comprometes, si no empiezas a aplicar ciertas actividades, ciertos conocimientos, o sea, si no profundizas, puedes llevar una década y quedarte como asociado. Con Dios, así opera la relación, la profundización. Tú puedes quedarte como creyente una vida entera, y al final te voy a compartir un pasaje que creo que es bastante fuerte y que nos sacude y nos invita a entender que no es opcional, o sea, que no hay como medias tintas en Dios. O vas a full o te quedas en la puerta. Y no es amenaza de parte de Dios. Ahora, no es que Dios diga, no, esfuérzate más, quiere. O sea, no es un Dios que se está haciendo del rogar. Ojo, Dios ya es. Dios no necesita mi adoración, Dios no necesita mi búsqueda implacable, Dios no necesita que yo me esfuerce para ser Dios, pero yo sí necesito ser intencional para andar como hija. Yo sí necesito esforzarme para conocer su corazón y poderme despojar de mi historia, que a veces estoy tan permeada por ella que afecta mi vínculo, mi concepto, mi percepción del amor de Dios hacia mí. En otras palabras, somos nosotros los que necesitamos. No es que Él necesite. Él quiere. Ojo, eso sí, Él quiere. Tan quiere que envió a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados y volver a abrir ese acceso, ese camino que nosotros habíamos cerrado
por causa de nuestro pecado. Entonces, él ya puso, ahora sí que él ya dio el primer paso, él ya demostró que de su parte hay mucho interés, pero reconozcamos que de la nuestra no solamente hay interés, hay necesidad, hay una necesidad urgente. Entonces, te voy a presentar o te voy a plantear dos pasajes que ponen de manifiesto lo desubicados que estamos muchas veces de lo que realmente es el corazón de Dios, es el carácter de Dios y demás. Pero antes de eso, quiero decirles por qué estoy dando todo este contexto. Y te lo voy a poner en un ejemplo, algo verídico, algo real que me pasó y que seguramente en el momento que yo te lo cuente vas a decir, ah, yo también he conocido historias como esas, o yo también he sido de esas personas, ¿no? Recuerdo que estaba una vez en una conversación con una chica que estudió nutrición, estaba ya por graduarse o recién graduada, no recuerdo, y ella había emprendido, traía un startup, una empresa que estaba iniciando. Y entonces ella me cuenta que era una empresa de, ay, ahorita se me olvidó, se me fue la palabra, pero es un tipo de bebidas alcohólicas que, según lo que me platicaba, se estaban poniendo como muy de moda, entre los jóvenes, como que era una forma de verdad se me fue la palabra. Pero bueno, la palabra es irrelevante, pero el caso es que ella estaba como incursionando en este ámbito de las bebidas alcohólicas bajas en caloría, que no tienen un grado de alcohol muy, muy elevado, pero ella lo planteaba como una forma de precopear sin el impacto calórico que produce las bebidas alcohólicas, ¿no? Y entonces ella muy emocionada me está contando de cómo está viendo puertas abiertas y entonces que empezó a crear como contratos con diferentes, no sé si vinaterías o qué, y que de repente la fábrica sí, la fábrica que le estaba produciendo como que le cierra la producción y entonces ella ya con el compromiso y de repente pronuncia esta famosísima frase. Pero gracias a Dios contactamos a un fabricante en Querétaro que incluso nos ofreció hacerlo por un costo menor que el que nos estaban dando acá. Entonces, pues se nos abrió la puerta y pudimos ya empezar a proveerles a con los que ya habíamos firmado contrato. Y a mí lo único que me resonaba en toda esa historia maravillosa de su startup fue que le atribuía a Dios que se estuviera abriendo una puerta para poder continuar con un negocio que, a ver, ¿el objetivo cuál era? Eh, esas bebidas, hablando como de su mercado, es como no vas a ver a un viejito tomando un seltzer se llaman, una cosa así. Apuntaba toda su campaña, estrategia, mercadotecnia a los jóvenes que andan en la fiesta, que manejan, que lamentablemente, quizás en parte por la edad, no sé, hay como más inconsciencia del peligro de manejar en estado de ebriedad. Una bebida que sí puede llevar a alguien a un estado de incapacidad para manejar. Y entonces yo veía toda esta serie de situaciones donde lo que me retumbaba en mi cabeza era, ¿y si fue Dios? Y yo te hago este planteamiento, este cuestionamiento, porque ¿has considerado que no todas las puertas que se abren las abrió Dios? Y no todas las puertas que se cierran las cerró Satanás. Que en tu negocio, el que no todo fluya como tú quisieras, implica que Dios no esté obrando en tu negocio si tú estás orando.
que si el crecimiento no se ha dado todo de manera natural y con una cosa así sobrenatural y milagrosa, no implica que Dios esté ausente, pero tampoco el que de repente se empiecen a acomodar cosas de una forma mágica. Mira, y esto es real. El día de ayer me escribe una persona que yo no tengo registrada en mi WhatsApp, y me dice: hola Azul, buenas noches, ¿cómo estás? Soy fulanito de tal, y te escribo porque me quiero inscribir en Inmunotech. Yo no tengo el número registrado, pero es alguien que sí me conoce, es alguien que no está en mi organización. Y si no está en mi organización y no lo tengo registrado, a mí me brinca la pregunta de dónde me conoce, cómo me ubicó, de dónde sacó mi teléfono, ¿no? Entonces le empiezo a hacer preguntas. Primero le digo: ay, felicidades, qué maravilla, excelente decisión. Una pregunta, ¿de dónde nos conocemos o quién te pasó mi celular? A lo que me responde: yo estuve hace 3 o 4 años inscrito, actualmente ya no estoy activo y te conocí a ti y a tu esposo en una de las reuniones que se llevan a cabo en Guadalajara. Y aquí es donde el gracias a Dios, cuando no conoces el corazón de Dios, podría ser distorsionado o utilizado a mi conveniencia. Y por lo cual yo les digo, es importante que conozcamos realmente cómo es el corazón de Dios. Acaban de lanzar el viaje de Explora a Costa Rica. Cuando yo vi pues ahora sí que toda la publicidad, yo dije: ay, qué padrísimo, yo no conozco Costa Rica. Y sí es uno de los países que ha estado como en el radar para Emanuel y para mí, de lugares que nos gustaría conocer, al que nos gustaría viajar con nuestras hijas. Entonces, de pronto, ¿no será que yo podría de una forma muy espiritual decir: wow, Dios conoce los anhelos de mi corazón y ahora hasta está enviando personas que quieran inscribirse conmigo sin yo haberlas buscado, para impulsar mi viaje a Costa Rica, ¿no? O sea, yo podría decir: gracias a Dios que me está buscando gente. Sin embargo, cuando yo veo esto, yo le dije a esta persona: ¿sabes qué? Discúlpame, yo no, o sea, no voy a entrar en detalles, pero desde mi opinión, mi criterio, si es alguien que yo conocí en un espacio donde compartimos líneas hermanas, que no fue contactado por mí, aunque esté inactivo, y esto es mi código personal. Cada quien lo asume como quiera, pero para mí eso es pescar en pecera. Aunque la persona ya no esté inscrita, pero fue alguien que me conoció porque su patrocinador, que no vive aquí, lo invitó a ese espacio confiando en que era un espacio donde se guarda la ética, se cuida el respeto de quién es invitado por quién. Y entonces, bueno, en resumidas cuentas le dije que no. Pero no, no te lo digo como para levantarme, pararme el cuello y: ay, no, yo soy la más, perfecta, la más ética. Pero es que hay algo que a nosotros, si nos guiamos por nuestro corazón, que como dijimos hace un momento, es una fábrica de ídolos, le podemos ver cómo le podemos poner un tinte como que viene de parte de Dios, cuando en realidad Dios posiblemente no esté en la ecuación, o viceversa. Podemos ver una puerta cerrada y decir: es que en esto necesito que Dios venga e intervenga. ¿Y qué tal que la puerta cerrada sea precisamente la intervención de Dios? Con mucha frecuencia veo personas confundidas en cuanto a conocer y reconocer la mano de Dios sobre su vida. Y entonces esta interpretación personal nos puede llevar a construir becerros de oro, o sea, a hacernos una imagen de Dios que no es Dios, que es una adoración quizás a nosotros mismos, quizás a algo más, pero que no sea ahora sí que una relación con el Dios vivo. Entonces, ahora sí, dicho esto, voy a pasar primero a un pasaje que
todos conocemos, es cuando los discípulos se suben a la barca con Jesús, pero quiero que prestes atención a esto. Marcos 4, 35 al 41 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Pon atención a esto. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, van en una barca, empieza a levantarse una gran tempestad, todos están preocupados y Jesús, ¿dónde está? Jesús dormido. Y no me levanten la mano, pero ¿cuántas veces en medio de tu tempestad dices, y Jesús, bien, gracias, estoy clámele que clámele, y él no hace su acto de aparición, ¿cierto? O sea, no se hagan los muy espirituales y ajenos a este tipo de situaciones. Creo que todos pasamos en algún momento por estos escenarios donde sentimos que Dios está tardando, que Dios anda dormido, que Dios no está respondiendo a algo que amerita una respuesta inmediata, ¿cierto? La inmediatez. Pero ahora acompáñame a Mateo 26, 38 al 40. Estas son las últimas horas ya de Jesús con sus discípulos en el huerto del Getsemaní y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ojo, es un Jesús despierto que les está animando, pidiendo a sus discípulos que se queden despiertos con él. Versículo 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, vemos dos escenarios. En uno, Jesús está dormido y los discípulos le dicen, ¿qué rollo? O sea, en esta situación necesitamos un Jesús despierto y tú en los brazos de Morfeo. Pero inmediatamente después les pongo un escenario en el que Jesús está despierto y los discípulos, bien, gracias. Sus meros gallos que prometieron estar con él hasta la muerte, no pudieron ni una hora quedarse despiertos. A ver, ¿no será que con frecuencia para nosotros, lo que para nosotros es importante, urgente, indispensable, prioritario, para Jesús pareciera no serlo? Y en cambio lo que para Jesús es de vital importancia, es para lo cual nosotros andamos como que adormecidos. Y es que cuando no conocemos el corazón de Dios, no solamente nos va a pasar en ocasiones, va a ser el continuo de nuestra vida. Que nosotros estemos con la mirada puesta en algo que no es tan relevante y que para lo verdaderamente importante estemos nosotros ajenos, aletargados o adormecidos. ¿Por qué te digo esto? Porque no es que Jesús no quiera ser comprendido, no es que no quiera o que nos quiera confundir, porque si lo lees así como de bote pronto, por ejemplo, la semana pasada, Emanuel nos compartía este precioso pasaje cuando la mujer rompe el perfume a los pies de Jesús y los discípulos como que Judas particularmente indignado
Porque, a ver, espérate, pero ¿cuánto cuesta el perfume y por qué lo estaba rompiendo y desperdiciando? Es la palabra que utilizaba y sobre la que hacía énfasis Emanuel. ¿Por qué desperdicia algo tan valioso si podríamos venderlo y darlo a los pobres? O sea, ves un Jesús que dice, hey, tranquilo, esto es lo valioso, que se desperdicie todo el perfume para ungir mis pies. Pero ese mismo Jesús que dice, es más importante esto que lo que están proponiendo ustedes, es el que después, no el que después, el que previamente tuvo un encuentro con el famoso joven rico, que le dice, ¿qué más me falta? Y le dice Jesús, vende todo y dalo a los pobres. A ver, entonces a Jesús le importan o no le importan los pobres, porque en un escenario pareciera que, como hasta que la vanidad, o sea, deja tú los pobres, qué valioso es que rompa el perfume a mis pies, pero es el mismo que en otra situación dijo, dale todo a los pobres. Y Jesús tenía un corazón tan inclinado hacia los pobres que incluso nos deja escrito el que al pobre da, a Dios presta. O sea, imagínate, te está ofreciendo una sociedad por dejar de alguna manera amparados o resguardados a los pobres. Jesús es el que en un escenario les dice a sus discípulos, el que crea ser mayor tiene que servir a los demás, que les anima a llevar una vida de rendición en sacrificio a los demás, que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, o sea, que el servir, el desgastarse por servir es lo más importante. Mismo Jesús en la escena donde está con sus discípulos y Marta anda atendiendo a las visitas a la corre y corre, y María, a los ojos de Marta, la pachorruda que está ahí sentada a los pies de Jesús, nada más escuchándolo y recibiendo. Jesús, ¿qué hace? Cuando Marta así como que de plano se le llena el vasito y dice, no tienes cuidado, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con esta mujer? En vez de ayudarme, está ahí sentadota, no me está ayudando a atenderlos a todos ustedes. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, Marta, afanada y turbada estás. Ella está haciendo lo importante. Si nosotros esto lo repasamos como una guía de estudio, como para querer analizar el carácter de Jesús, posiblemente no nos va a hacer sentido, o vamos a decir, a ver, Jesús, ¿a qué estamos jugando? ¿O son importantes o no son importantes los pobres? ¿O hay que servir o hay que reposar? O sea, ¿qué onda? ¿Me andas queriendo hacer un juego mental? Al final del día, no es que Jesús sea cambiante, es que tenemos que reconocer que nuestro entendimiento está bastante reducido de lo que es importante, de lo que es valioso, de lo que es eterno. Y como dijimos que los caminos de Dios son más altos, Dios no se va a bajar a nuestro nivel para ser acepto a nuestros ojos, sino que nos va a animar a que nosotros elevemos nuestro entendimiento, no al estándar del hombre, no movidos por nuestro corazón, sino movidos por el corazón de Dios. Y eso solo se logra conociéndolo a Él. Eso solo se logra cuando nuestro enfoque, nuestra intención está puesta en conocerlo a Él, para que Él venga y me diga qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo valioso. Porque si yo pongo sus criterios, los aterrizo a mi vida, mi destino va a ser bueno. Pero muchas veces mi corazón va a contradecir muchas de las cosas que Dios llama buenas, y se va a ver conflictuado por las cosas que Dios llama malas. Y tú volteas a ver lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad y dices, cada vez el evangelio va a ser más contrastante con lo que el mundo
aplaude, con lo que el mundo llama bueno. Cada vez va a ser más, vamos a decir, cortocircuito lo que Dios llama bueno con lo que el hombre llama bueno. ¿Por qué? Porque el corazón, el entendimiento está nublado, está entenebrecido. Y en la medida que el hombre se aparta de Dios para por sí mismo y su entendimiento, su raciocinio, catalogar y calificar las cosas importantes, urgentes y buenas, se endurece y se entenebrece el entendimiento. En otras palabras, cada vez se vuelve más, pasa de humana, de inteligencia humana, y lo dice la palabra, a inteligencia animal, a lo irracional, sin darse cuenta. Ahora, ¿por qué yo creo que para quienes construimos un negocio y queremos buscar a Dios y buscar lo de Dios, nos es indispensable, por ejemplo, profundizar en la palabra de Dios? Por ejemplo, tener un tiempo de intimidad con Dios, tener un tiempo que nosotros les hemos hablado del devocional, porque es muy grande la tentación cuando tú le conoces, o más bien cuando tú recibes una manifestación del Espíritu Santo, cuando de pronto hubo una enseñanza que te llegó, te conmovió hasta las lágrimas, porque de repente tú sentiste un amor de parte de Dios para contigo y dijiste, wow, yo quiero invitar a Dios a que se mueva en mi negocio, a que sea mi socio, que suena como bien romántico, ¿no? Luego no entendemos, no dimensionamos con quién nos estamos queriendo asociar. Uno que nos va a obligar sí o sí a elevar el estándar, a morir a nuestra carne, a renunciar a hacer sacrificios. Por supuesto, la gloria lo vale y supera por mucho lo que nosotros recibimos a través de Dios comparado con lo que nosotros sacrificamos en el nombre de Dios. Pero ojo, si nosotros no buscamos conocerle, vamos a hacernos una idea de cómo es tener a Dios en nuestro negocio, cómo es tener a Dios en nuestra familia, en mi matrimonio, en la crianza con mis hijos, en mis relaciones, en mis finanzas. O sea, te pongo estos ejemplos porque de verdad no sabes lo delgada que es la línea en la que podemos confundirnos de decir, en el nombre de Dios hago esto, y Dios por otro lado me lo imagino como diciendo, no, no, eso no tiene mi sello por ningún lado. Y no pedí permiso, pero hace un par de meses, platicando con mi mamá, me externaba este deseo de apoyar a un joven a través de su negocio en Inmunotech para que pudiera crecer, un joven que tiene restricciones físicas, que la está pasando difícil, un joven con una discapacidad, y que visto por fuera es muy loable la intención de quererlo apoyar para que desarrolle su negocio, que sea económicamente solvente, que pueda tener una cierta independencia económica. Ahora, el momento en el que me está planteando todo esto y una estrategia como para abrazarlo y apoyarlo, impulsarlo, etcétera, a mí me brinca, quizás me brinca porque yo pasé por ahí, como la independencia económica cuando es independiente de Dios es eh, pues suena fuerte, pero satánica. O sea, realmente te lleva a dañar y a lastimar mucho. Y se los he platicado de cómo yo decido salirme de mi casa a los 25, 26 años, creo, porque yo económicamente era solvente. Entonces yo dije, se pide permiso cuando sigues dependiendo, pero si tú ya no le vas a estar pidiendo a tus papás, pues entonces tú ya no vas a pedir permiso, tú vas a avisar. Y eso fue lo que yo hice con mi mamá. Evidentemente no conocía a Dios en ese tiempo, y justo cuando Emanuel y yo empezamos a tener este encuentro con el Señor, una de las primeras cosas que Dios me habla es, tú te saliste de tu autoridad, que es tu mamá, sin pedir permiso.
te regresas. Y literalmente me regresó Dios a casa de mi mamá y fue algo glorioso el milagro de restauración que yo vi a Dios obrar entre nosotras. Pero a lo que quiero llegar, porque esto es un tema aparte, o bueno, es un tema en otra ocasión, que mientras me está platicando la necesidad y que yo conozco a este joven y sé que le está pasando difícil y todo, el momento en el que me plantea entre los argumentos el que sea económicamente independiente, pues como te decía, por mi historia a mí me brinca. Y entonces le pregunto, ¿cómo es su relación con su mamá? Buena, fíjate que él, ¿cómo me dijo? eh, no recuerdo qué palabras utiliza, pero en pocas palabras dice, es muy buena, es muy buena. Él desea esta independencia económica para no ser una carga para su mamá. Y entonces, no sé, ahí sí no te voy a mentir, no sé si fue el Espíritu Santo o si apliqué la de como acá, más vale cuestionar las motivaciones del corazón, pero el caso es que yo sí lo puse como o sea, seguí como insistiendo. Pero ¿estás segura que sí es bueno? Porque Dios quiere bendecir, pero a ver, Dios no bendice por encima, Dios no se contradice. Y su palabra dice, honrarás, o sea, el mandamiento es que honres a tu padre y a tu madre. Y si tú estás buscando ser económicamente solvente para deshonrarlo, Dios no va a bendecir ese negocio. Y ojo, tú puedes decir, o sea, tú puedes empezar a desarrollar el negocio y ver puertas abiertas, y aquí es a donde voy. Reconocer quién me las abrió hace toda la diferencia. De repente, si para Satanás esa puerta es la vía para que deshonres a tu mamá, capaz que él mismo te dice, pásale, es más, yo te ayudo, déjame, entre los dos la abrimos. Y wow, se abrió la puerta. Y empezaron a llegar las personas y empezó a llegar el crecimiento. Sí, pero ve el fruto que va a producir. Porque al final del día la palabra dice, por el fruto los conoceréis. O sea, ¿quién te abrió la puerta? Dime qué fruto estás viviendo. Esa solvencia económica, esa prosperidad, te llevó a un divorcio, a un quebranto, a una ruptura. ¿Quién sabe si fue Dios? Entonces, el caso es que terminamos así como medias, y me dice mi mamá, pero yo veo cómo sube fotos con frecuencia de toda su familia y pone que mi familia es lo más importante, o sea, como a sus redes sociales, ¿no? Y yo le digo, mami, ¿a poco no te habías dado cuenta que las personas no necesariamente suben a sus redes sociales lo que realmente están viviendo? Y fue así como que algo que a mí me dio ternura, la inocencia de mi mamá en cuanto al uso de redes sociales. A mi mamá, por supuesto, le molestó al punto que me dijo, bueno, si tú no quieres ayudar, está bien, yo te respeto, pero yo sí lo voy a ayudar. Y yo, bueno, está bien. Te digo, esto fue hace un par de meses, hace un par de semanas, me dice, pues, ¿qué crees? Que si andan bien peleados, que el joven y la mamá traen muchísimos roces. Y a ver, ojo, no estoy diciendo que el joven sea villano, porque también, o sea, ha habido de las dos partes, ¿no? Pero al final del día, la Biblia no dice honrarás a tu padre y a tu madre si te tratan con respeto, dignidad, si nunca fallan, si nunca se equivocan. O sea, es clara, tú honras. ¿Cómo son de allá para acá? Eso ya es algo que los padres tendrán que dar cuentas a Dios. Pero yo no soy llamada a ser juez. Yo soy llamada a ser hija. Y una hija atiende la instrucción de su padre. Entonces, fue algo bien curioso porque si tú analizabas el cuadro desde afuera, se veía tan bonito querer ayudar a este joven a que prosperara porque su situación económica es difícil. Pero, ¿y qué pasa si yo intervengo en algo que está siendo un trato de parte de Dios? Ojo, yo no te estoy diciendo de ahora en adelante, toda persona que tú invites a desarrollar Inmunotech, primero pregúntale al Espíritu Santo si es algo de parte de Dios. No, no quiero que caigamos en una religiosidad, pero de verdad
hay una responsabilidad que tenemos. Yo particularmente he estado sintiendo una inclinación como no tienes una idea y sé que viene de parte del Espíritu Santo esta carga que está poniendo sobre mi vida en torno a este tema del empoderamiento hacia las mujeres. Hay una distorsión y lo vemos en el feminismo radical del diseño original que Dios plantea en su palabra en cuanto al hombre y la mujer. Y este empoderamiento hacia la mujer, que desde luego tenemos una plataforma llamada Inmunotech que puede ser usada para bendición o maldición. No sé cuántos sabían. O sea, te digo usada para bendición o maldición porque aún en la palabra de Dios tú ves cantidad de historias de personas a las que Dios les concede algo y lo terminan utilizando para maldición. El hombre tiene esa capacidad. No sé si has escuchado hablar de algo que se llama libre albedrío. O sea, Dios te concede esa libertad para tomar decisiones de tal manera que algo que Dios entrega, que Dios confía, tú sabes si lo usas para bien o para mal. El dinero puede ser utilizado para bendición o para maldición. Es un vehículo. De tal manera que cuando yo empiezo a escuchar y a tener como un entendimiento de cómo el empoderamiento femenino puede ser tergiversado a tal punto que una mujer se empodere incorrectamente desde el orgullo, desde el ego, desde la soberbia, desde el lugar incorrecto, algo que podía ser de bendición termina siendo para destrucción. Por eso hacer todo a la manera de Dios, en los tiempos de Dios, cambia completamente el fruto que esto va a terminar dando. Por eso yo tengo que entender cuando Jesús está dormido, yo tengo que tener calma. Él está en control. Despierto, dormido, y es metafórico decir dormido porque Él no duerme. ¿Se acuerdan de esta alabanza que les compartía sobre el Salmo? Ay, se me olvidó ahorita qué número era. 171, 101, no me acuerdo. Que dice que no duerme el que guarda mi alma. O sea, Dios no duerme. Pero cuando no está obrando algo, yo no tengo que decirle, Señor, ¿por qué no has obrado? Yo tengo que preguntar, a ver, ¿qué estará tratando conmigo el Señor en esta temporada que me es necesario pasar por este tiempo de espera o incluso pasar por este desierto? Algo quiere purificar en mi corazón. Por eso no todo lo que decimos que es para, porque yo tengo claro que mi negocio es de Dios y entonces yo ando diciéndole a toda la gente, a ver, yo puedo decir Señor, Señor y no estar invocando de manera activa el nombre de Dios sobre mi organización. Yo puedo estarme conectando a estos espacios y no necesariamente aplicando cada instrucción que Dios me da en mi día a día. Una, porque a lo mejor ni siquiera busco escuchar su voz. Yo busco que la cerca. Por eso el tema del Dios de la cerca. Porque puedo estar activamente buscando esa cerca que Dios puede construir sin querer tener relación con el Dios que puede poner la cerca. Por eso puse el Dios de la cerca, porque mucha gente se acerca interesada en conocer cómo opera esa cerca que Dios puede poner, pero no le interesa conocer al Dios que levanta la cerca. De tal manera que con cerca o sin cerca, yo puedo estar apartado de Dios. Y ese fue el gran error de Satanás. Dijo, el momento en el que tú le quites la cerca, él te va a dejar de honrar, él te va a dejar de seguir. Y oh sorpresa, que con todo el proceso que vivió Job, que por supuesto se molestó y reclamó y lo que tú quieras, pero mira cómo Dios obra y opera de una forma tan grande que no alcanzamos a entender nosotros, pero nos lleva al final del día a tener el vínculo con el Dios de la cerca y no a quedarnos apegados con la cerca. No sé si tú sabías, Dios te quiere bendecir, sí, pero la bendición no es lo más importante para Dios. A Dios lo que más le interesa es tu alma y mi alma. Y si Él sabe que una bendición puede poner en juego tu salvación, ¿crees que te la va a entregar?
¿Crees que su amor es tan chiquito que, bueno, con tal de que me quieras, no me dejes de querer, te voy a bendecir? Aunque tu salvación, tu alma esté en juego. No, no, Dios no anda jugando con la salvación, tan no anda jugando que mandó a su hijo a morir por nosotros. De tal manera que a lo que quiero aterrizar con esto es que conocer al Dios de la cerca es la parte más importante, es la parte crucial que va a permitir que todo lo que esa cerca pueda resguardar sea para bendición y para eternidad. Y aún la cerca no solamente tiene el propósito de resguardar lo que hay adentro, sino también impedir que entre lo de afuera, pero es conociendo al Dios de la cerca. ¿Y por qué te digo que se puede estar muy confundido? Y te decía en un principio que hay una escritura que es muy fuerte, pero es muy real. No es opcional. Nosotros conocer el corazón y el carácter de Dios, cómo opera Dios. Mira, uh, yo entiendo hoy que es un don. O sea, el don es algo que se te dio. Tú no te puedes preciar de un don. No te puedes jactar de un don porque te fue dado. O sea, literalmente no hiciste nada para tenerlo. En mi familia yo he visto que hay, y no sé si ha sido transferido generacionalmente, está el don de dar. Y quienes han escuchado el testimonio que comparte el doctor Ricardo en las láminas cuando dice cuántos fueron, o sea, cuando habla de sus papás, claramente eh, un hombre y una mujer de Dios que en su corazón siempre estuvo el dar, a tal punto que no conformes con ser padre de 26 hijos, cuando ve la necesidad de niños que están yendo a la escuela sin desayunar, imagínate, un hogar que alimenta 26 bocas y la cabeza de ese hogar dice, pero hay niños que están yendo a la escuela sin desayunar. ¿Sabes qué abrieron mis abuelos? Un desayunador infantil para darle a desayunar a los niños de escasos recursos que se estaban yendo a la escuela con el estómago vacío. Dime si no había un don de dar, una disposición de dar. De tal manera que yo he reconocido que en mi vida algo con lo que no batallo es con dar. Y no es que sea yo, por eso te digo, no es que, ay, yo soy el alma caritativa, que no, no, no. Es algo que me viene de fábrica. O sea, ya vengo yo cableada de esa manera, ¿no? Entonces yo empiezo a caminar en Dios y me llega, pues de repente estas peticiones de, oye, Azul, fíjate que la estoy pasando muy mal, que quería ver si me puedes apoyar. La niña risueña y le hacen cosquillas. Ahora ¿cómo lo interpreto yo? Es que Dios me provee a mí porque quiere que yo bendiga a otras personas, ¿no? ¿Es bíblico? Sí. ¿Suena a Dios? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? En este momento. O sea, hay momentos donde Jesús está dormido, hay momentos donde Jesús está despierto. Puede hacer la misma cosa, pero el momento sí es importante. Hay momentos donde Jesús habla de los pobres, hay momentos en los que Jesús dice, no es lo más importante. ¿Qué pasó? Que hubo una persona a la que yo le doy este apoyo, creyendo que estoy haciendo lo que Dios manda hacer, lo que a Dios le agrada, y estando yo en mi devocional, conectando con el Espíritu Santo, que me va dando un jalón de oreja el Señor. Y yo que me voy para atrás, porque yo me sentía, pero si la persona más bondadosa y generosa, bueno, no la más, porque tampoco es como que, ay, me despojé de todos mis bienes para darle a esta alma necesitada, ¿verdad? Pero yo no sé si alguna vez el Señor te ha jalado las orejas, te ha exhortado por algo que tú jurabas que, uy, estoy haciendo lo mejor del mundo. Y entonces el Señor me lleva a este cuestionamiento de, entonces, ¿quién es Dios de esta persona? ¿Tú o yo? Porque yo le tengo en un proceso, porque yo he cerrado la llave financiera de su vida para que someta su voluntad en un área en la que se ha endurecido su corazón. Ahora, no es que me reveló todo lo que estaba sucediendo con esta persona, pero me fue tan claro que a esa persona Dios la tenía estaba siendo procesada por parte de Dios
y que era alguien que su confianza y su seguridad y ay Dios, su identidad estaba puesta en lo que tenía. Y ahora estaba pasando por un tiempo de sequía. Y Dios estaba procesándolo y estaba trabajando en su corazón, utilizando la sequía como el canal por donde se sensibilizaba su corazón. Y llega la Salvadora y le dice, no te preocupes, a ti no te va a faltar nada. Entonces Dios me confronta y me dice, prestar no siempre, o sea, que le prestes a alguien no siempre va a ser de parte mío. Ten cuidado de no interferir en mis procesos. ¿Sabes que a partir de ese momento se abrió una nueva dimensión para Emanuel y para mí, donde no importando la situación y que a lo mejor a mi corazón se le apachurra porque, ay, pobrecitos, no van a poder, bueno, no voy a entrar en detalles, pero empecé a entender que mi corazón verdaderamente es engañoso, que mi corazón me va a querer inclinar a cosas que no son lo que Dios está obrando. Ahora, Dios es falto de empatía. Dios no ve la necesidad que yo estoy viendo. ¿Estás de acuerdo que es absurdo pensar que tú tienes la capacidad de ver algo que Dios no está viendo? Dios no está viendo cómo esa mujer está siendo ignorada por su esposo y entonces yo lo que veo es cómo a ella le falta tener una voz, ser tomada en cuenta, tener su propia independencia económica y pues a lo mejor Dios no se ha dado cuenta de cómo la trata el marido y no estoy hablando de un escenario de violencia, que tampoco descartaría uno. Pero de pronto hay situaciones, hay personas a las que no sé si has escuchado la expresión, es que ya mereces ser diamante. ¡Ah, la bestia! Dirían en Guatemala. ¿De cuándo acá yo tengo la capacidad de ver a quien ya le toca? Yo empecé a utilizar con tanto cuidado, con temor y temblor, como dice la palabra, la palabra merecer. Porque mira, si vamos a hablar de merecer, mereceríamos morir por nuestros delitos y pecados. Y como quiera, sin merecer, recibimos esa gracia de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si vamos a hablar de merecer, que sea para reconocer cuál era nuestra posición y desde ahí empezar a ver con gratitud y con reverencia todos los procesos a los que Dios nos quiera someter. Desde ahí empezar a analizar cuál es mi rango de impacto a mi alrededor con las personas que están conmigo, las que Dios ha confiado que estén en mi organización y con una reverencia a Dios, hablar lo que Dios sí está hablando y no pronunciar lo que ni viene de Dios, que son frases de empoderamiento, que son frases de es que tú ya mereces tener otra vida. Mira, yo no sé, solo Dios conoce el corazón de las personas. Ahora, tampoco se trata de juzgar y si estás ahí, seguramente es porque hiciste algo mal, porque no somos los amigos de Job. Es simplemente animar y encaminar a las personas a lo que realmente es el corazón de Dios. Y mira, dije y no pasé a esta escritura que es fuerte. Mateo 7, 21, 23 y con esto cierro. Bueno, con este y con el que sigue. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, esta enseñanza no es muy popular, pero creo que es tan liberadora que nos posiciona en el lugar y la asignación correcta. La palabra misma nos advierte que nosotros podemos estar haciendo en el nombre de Dios todo lo que hacemos y que el día que lleguemos a la presencia diga el Señor, yo nunca te conocí. ¡Ay, qué tremendo! ¡Ay! Pero es que yo llevaba bendición a las personas a través de Inmunotech. ¿De qué me hablas? O sea, yo no te conocí. Los demonios conocen el nombre de Jesús y tiemblan cuando es pronunciado.
¿Tú crees que por conocer el nombre de Jesús o por declarar el nombre de Jesús sobre tu negocio, sobre tus finanzas, sobre cualquier área que tú me quieras decir, Dios como el genio de la lámpara, muévete y la presencia de Dios se tiene que mover? No. Y nos ama tanto que no nos va a echar a perder concediéndonos todo lo que nosotros en el nombre de Jesús le declaremos que haga. Nos ama tanto que por mucho que manifestemos, por mucho que declaremos, que estemos diciendo, Él no va a sucumbir frente a nuestros deseos humanos, pero nosotros sí podemos tergiversar o podemos querer echarle la mano equivocadamente a Dios donde no está la prioridad y los ojos de Dios. ¿Cómo aterrizaría yo esto? Ay, Azul, pues es pura exhortación. No. Bueno, sí, la exhortación no es regaño. La exhortación es animarnos a algo diferente. Cuando somos exhortados es porque Dios nos está animando a algo distinto. Y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mira, no es lo mismo ser creyente que ser discípulo. El creyente cree, de alguna manera confía que Dios tiene un plan bueno para su vida, que Dios quiere bendecirle, que Dios le ama. Tú crees, pero el discípulo se sujeta. El discípulo dice, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. No a mi manera, sino a la tuya. No en mis tiempos, sino en los tuyos, Padre. De tal manera que me parece un excelente vínculo cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, tenemos que querer escuchar a Jesús por encima de lo que nuestro corazón, que nos puede engañar, engañoso es el corazón, incluso lo llega a declarar como perverso. Y sabes, se nos puede hacer una palabra fuerte y a veces creo que es corta. Hay personas que dicen, por mis hijos tengo que tener éxito en Inmunotech. Y en realidad es por su ego. Y a los hijos, en nombre de darles una mejor vida, les dan ausencia, les dan distanciamiento. Y el día de mañana viene un quebranto que ni el dinero puede reparar. Solo la presencia misericordiosa de Dios sobre sus vidas. Pero pasan por un desierto que no era la voluntad de Dios, que viene por causa de las acciones. Y es fuerte este ejemplo, pero yo me he propuesto en mi corazón hacerlo a la manera de Dios y no todos los días le doy al blanco. De hecho, muchas veces, más veces de las que quisiera, vengo con un perdón, Señor. Me equivoqué, me adelanté, me aceleré. Pero hay algo milagroso cuando en tu corazón tú te determinas a genuinamente conocer a Dios, que empiezas a escuchar y a entender al Espíritu Santo como nunca antes. Y en parte, parte de esa prueba, esa manifestación de que quieres conocer el corazón de Dios es a través de su palabra. Pero no solamente es la palabra. Es cuando empiezas a escuchar instrucciones de parte de Dios, a entender. Es una incomodidad, es una inquietud. Es cuando el Espíritu Santo empieza a remover algo y dices, ay, capaz que no va por ahí. Y empieza como una voz bajita, pero tú sabes que es el Espíritu Santo porque es recurrente y viene de nuevo y viene de nuevo. Y a lo mejor a tus ojos o a tu criterio te va a llevar a una aceleración en el negocio, pero el Espíritu Santo te pone una cosa de, esa aceleración no viene de mí, esa estrategia no viene de mí. Y entonces tú dices, ay, ¿seré yo o será el Señor? Pero cuando es el Señor,
vuelve y vuelve y vuelve. Y a lo mejor la primera vez que lo escuchas dices, no, me lo estoy imaginando, vámonos. Y zarrandacuas, aceleras y te estampas. Ay, creo que sí era el Señor. Sabes que el fruto que he recogido en esta temporada no ha sido conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y aún escudriñar la escritura te permite entender cómo habla Dios. Porque a veces también lo queremos hacer como muy esotérico, como la voz de Dios es una voz audible. Mira, si tú no escuchas la voz audible de Dios porque no tienes el don de profecía, ponte a leer la escritura. Ahí empiezas a entender cómo habla Dios y cómo no habla. Y te vas a asombrar, porque empiezas a escuchar, a entender cómo habla Dios a través de su palabra. Y entonces empiezas a escuchar tantas cosas que se dice en el día a día que nada que ver con lo de Dios o en la forma en la que habla Dios. Pero eso es un hijo queriendo entender. Y Dios es tan bueno que cuando ve tu deseo, cuando ve tu intención, Él empieza a hablarte. Jeremías dice, me parece que es 33:3 o 3:33, siempre me revuelvo. Clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios deja una promesa, Él te va a responder. Y aún añade, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clamar no es, ay Señor, no, no. Clamar a mí me habla de un esfuerzo intencional. Gracias, Julie. Jeremías 33:3. Clamar es intencionalmente buscarle, es sentarte a tener un tiempo meditando en su palabra, es darte un espacio donde no, es que yo cuando voy en el carro voy hablando con Dios, perdóname. Cuando vas en el carro vas pensando en muchas cosas. Si entre esas metes a Dios, no es clamarle, es por ahí mandarle un WhatsApp a ver si me contesta. Y Dios es tan bueno que a veces da manifestaciones, pero son unas manifestaciones, son experiencias temporales, por aquí, por allá, solamente para decirte, existo y quiero tener una relación contigo. Pero la relación no se tiene en el camino a la reunión, no se tiene porque traes todo el tiempo en el carro escuchando alabanzas, no es porque entras todos los jueves, es porque te determinas a buscarle y conocerle. Y es cuando le empiezas a conocer que Él te empieza a revelar cosas grandes y ocultas que en el entendimiento humano no cabe, solamente pueden venir como consecuencia de una relación viva con el Espíritu Santo. Y Él empieza a enderezar, empieza a direccionar. Pareciera como que te son puestos unos lentes donde, yo no sé si ubican como estas escenas de las películas donde, por ejemplo, Iron Man, que cuando se mete en el traje, la forma en la que ve es como que todo se le está dando información, se le está dando revelación, por así decirlo. El Espíritu Santo te empieza a poner sus ojos para que tú veas lo que Dios ve, para que cuando vienen esas personas conflictivas, tú veas con el corazón de Dios y no con el tuyo, porque el tuyo y el mío, ay, vemos un conflictivo y lo queremos, en el mejor de los casos, sacarle la vuelta. Pero si nos agarran un mal día o mal parados, ay, los queremos ahorcar. O por lo menos darles un zape, ¿no? Pero cuando tú traes puestas las gafas del Señor, tú puedes ver por encima de sus formas, por encima de sus atropellos. Incluso si llevó a cabo actos en tu contra, tú puedes ver por encima de eso. No porque seas la persona más magnánima. Ay, Azul, es que, o sea, yo sí me engancho. Yo también. A mí también me cala cuando alguien está siendo grosero. A mí no me andas hablando así. Eso es de entrada, en automático, en piloto automático, esa es mi respuesta. Pero cuando crucifico mi carne y busco al Señor, el Señor pone en mí ese pasa por alto. Hay algo detrás que le está provocando a esa persona a ser así. Y entonces te ayuda a llegar más profundo, te ayuda a llegar más lejos, pero a la forma de Él, no con pérdidas, con ganancias. Te ayuda a lograr ese diamante, pero no porque el diamante o la cerca sea lo más importante. Escúchame, la palabra de Dios dice que las bendiciones te alcanzarán. O sea que no estamos hechos para perseguir bendiciones, estamos hechos para perseguir la presencia de Dios. Y es un decir, porque no es que lo persiga porque ahí anda corriendo de mí, pero
a lo que quiero aterrizar es, no estés buscando la cerca, que tus ojos no estén fijos en la cerca, sino en el Dios de la cerca. Que mis ojos estén buscando la presencia, la voluntad y los tiempos de Dios. Te va a sorprender. En muchas áreas te va a acelerar de una forma sobrenatural. Y en muchas otras, donde llevas rato corriendo, andas desgastado, andas agotado, afanado, traes un cansancio espiritual, te aquieta, te dice alto y te trae una paz y un reposo que te vuelves más productivo, que te vuelves más efectivo. No haciendo de la efectividad, como decía Manuel, el ídolo. O sea, no es lo más importante ser efectivo, es la relación. Mi éxito es tener una relación viva con Dios. Y si se puede utilizar la palabra éxito, porque también se ha como que tergiversado mucho la idolatría al éxito, pero el éxito del hombre, el propósito del hombre es conocer cada día más a Dios, es andar en sus caminos, es hacer su voluntad, es tener un entendimiento y un encuentro todos los días con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la dirección, Él es el que nos da el entendimiento y Él es el que nos da la cosecha que es para eternidad. Así que te damos gracias, Señor, porque estás trayendo verdades a nuestra vida que nos despojan de las falsas creencias que podemos llegar a tener de ti, Señor. No queremos hacer doctrina de lo que creemos de ti, Señor. Queremos hacer un estilo de vida basado en quien tú eres realmente, lo que para ti es realmente importante, Padre. Te pedimos perdón si hemos puesto nuestro corazón por delante, si nuestro corazón ha sido la brújula, la guía en nuestra vida, Señor. Reconocemos que nos ha llevado a callejones sin salida y aunque hay una tendencia natural en nosotros por seguir el impulso de nuestro corazón, hoy reconocemos que solamente tu Espíritu Santo nos puede llevar al lugar que verdaderamente nos dé paz, que nos dé plenitud, que nos dé la bendición que no añade tristeza, Señor. Te pedimos perdón si hemos corrido en pos de las bendiciones y no en pos del que bendice, porque tú eres nuestra más grande bendición, Señor. Tú eres la meta, tú eres lo importante y todo lo demás fue predestinado a ser añadidura sobre nuestra vida. Te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú conoces el idioma que cada uno tenemos para comprender, para reconocer que eres tú llamándonos, que esto no es una enseñanza o una exhortación de hombre, sino que viene de tu corazón. Tú deseas ser conocido y deseas tener una relación con nosotros, Padre. Y hoy te decimos que queremos tener una relación viva contigo, no desde la creencia, sino desde la verdad que es tu Hijo Cristo Jesús. Te pido que bendigas cada uno de los hogares, cada uno de los negocios, Señor, y que a su tiempo tú traigas la cosecha que es conforme a tu corazón, Padre, y que es abundante. Lo sabemos y lo hemos visto. Y que sea glorificado tu santo nombre a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.